Sermón de las parábolas. Continuamos pues con el Evangelio de Mateo, en uno de los sermones más importantes que están en la palabra de Dios. El reino de los cielos es semejante a una red de arrastre que echada en el mar recoge toda clase de bichos, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Sí, en nuestras Biblias dicen es semejante a una red, pero en el idioma original existían dos clases de redes y existen en la pesca actual eso. Una la red que la gente bota y enseguida recogen, y otra la que botan y la lancha sigue avanzando, siguen remando, hoy en día pues con motor, una red gigante, y va arrastrando y va cogiendo de toda clase. Ahí en otro lado dice de peces en la otra versión, pero en el griego es de toda clase de cosas, toda clase de bichos. Inclusive cogen piedras, cogen cangrejos. Eso se les engancha de todo a esa red. Y entonces una vez que sacan a la orilla, recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. ¿Y qué simboliza esta parábola que es clave para entender el resto de parábolas? La red, se sabe y todo el mundo lo ha predicado así, es la predicación del Evangelio, porque nos enseña a ser pescadores de hombres. Entonces se lanza el Evangelio y quedan en la red, caen en la red todos los que se convierten a Cristo. Entonces los que están en la red son los que son convertidos, y los peces que están por fuera de la red son los no cristianos. Entonces ahí hace una diferencia entre cristianos y no cristianos. Pero si nos damos cuenta de esta parábola, el énfasis no es hacer esa gran diferencia entre cristianos y no cristianos, sino entre cristianos, entre dos clases de cristianos. Porque dice que ya cayeron a la red, pero un momentico, porque hay unos que sirven y otros que no sirven para nada. Lo malo lo echan fuera, lo que es inútil. Así será en el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de en medio de los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En todo el Evangelio de Mateo y en los otros evangelios, la palabra siglo siempre se refiere al siglo de los gentiles, que era el que empezaba precisamente a partir de la venida de Jesús, que abría la compuerta a todo el mundo, ya no era solo con los judíos. Y siempre que él habla aquí del fin del siglo es cuando termina el periodo de la iglesia. Que el final de la iglesia entonces está diciendo que los ángeles vienen y apartan a los que no sirven para nada de en medio de los justos, están en medio de ellos. O sea, sigue nombrando que son los cristianos, no se refiere a los de afuera. Entonces es una parábola bien fuerte que dice que van a ser diferenciados unos de otros y los van a echar en el horno de fuego. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y ya habíamos mencionado en la anterior vez que la palabra lloro y crujir de dientes la usa Jesús siempre para referirse a cuando los cristianos que esperaban entrar al otro lado lleguen al día del juicio y no logren entrar al otro lado. Todos esos que se quedan, esos van a ser echados al horno de fuego y será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, las parábolas de Jesús no son parábolas bonitas, lindas, como para poner un dibujito y un muñequito para los niños, sino que son palabras fuertes. El Evangelio de Jesús siempre fue un evangelio radical y claro. No fue ese evangelio light que enseñamos hoy en día. Ya, ahí hágase cristianito y ya. Y viva ahí tranquilo que el Señor le va a bendecir, le va a ayudar y va a estar con usted y ya se salvó. Sino que es un evangelio radical, que realmente parte en dos a esos que se llaman cristianos. Tal como vimos cuando dijimos que en los evangelios él claramente hace una diferencia entre el creyente y el discípulo. A uno le enseñaban era que solamente hay una diferencia grande entre el creyente y el no creyente, pero Jesús hacía entre los creyentes una diferencia más, y que es a la que se ocupa él todo el tiempo, entre los creyentes y los discípulos. Y aquí se ve claramente que son dos y hace esa diferencia. Y así está en la siguiente parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero su enemigo sembró cizaña entre el trigo. Y él dijo a sus siervos: dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la cosecha.
Y al tiempo de la cosecha, yo diré a los cosechadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Aquí nuevamente se ve que divide en dos, en el campo, los dos semillas, los dos plantas que están sembradas allí. Y que al final del tiempo va a separarlas y van a atarlas juntas para quemarlas a la cizaña, y al trigo lo va a meter en su granero. Luego de eso, pues la parábola es un poquito más larguito lo que habla, pero aquí hicimos el resumen para que nos cupiera el espacio. Luego él empieza a hacer la explicación de la parábola. Miremos entonces lo básico que él dijo de esa explicación. El campo es el mundo. Las buenas semillas son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Y así, en el fin del siglo, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen anomia y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Vemos nuevamente que esa partición es clara y que a los que se van para afuera los van a echar en el horno de fuego y será el lloro y el crujir de dientes. Y los justos, que son como el trigo, que están en su granero, son los que van a resplandecer como el sol en el reino de su Padre. La pregunta que la gente hace en esta parábola es que se imaginan que los hijos del reino son los cristianos y los hijos del malo los no cristianos. Pero no, en las parábolas siempre Jesús divide dos clases de cristianos. Y la evidencia es cuando uno estudia lo que son los hijos del malo en la Biblia. Jesús más tarde, ahí en Juan 8, por ejemplo, está hablando, le dice que muchos creyeron en él, y a esos que creyeron les dijo que si permanecieran en la palabra se volverían discípulos, y serían libres de pecado como consecuencia. Y luego dice que si se quedaban como esclavos del pecado, ellos no permanecerían en la casa de Dios para siempre. Solo los que son libres del pecado, los que logran dejar de pecar. Y cuando dice esa frase, enseguida ellos siguen peleando, se volvieron más bien enemigos de él, y él los llama a ellos hijos del diablo. Y porque lo rechazan a él. Entonces, eso es lo que se dice en el creyente, que cuando va cogiendo el evangelio más completo, cuando va escuchando cosas como estas, radicales, rudas, duras, firmes, enseguida dice, no, eso sí ya no, y se apartan. Esos son los hijos del diablo. En primera de Juan hace lo mismo. Él dice que hay que aprender a discernir entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahora, si fueran cristianos y no cristianos, no tiene ninguna dificultad discernirlos. Facilísimo, el que es cristiano es el hijo de Dios y el otro es el hijo del diablo. Pero enseguida explica y dice, es que el hijo del diablo no ama al hermano. Entonces, un momentico, está hablando que el hijo del hijo del diablo es un hermano, porque no ama a su hermano. Y está explicando claramente que no tienen vida eterna permanente en ellos. O sea, ya tienen una vida eterna ganada en el momento que se convirtieron a Cristo, pero no es permanente, no está garantizada, es condicional. Entonces, las veces que habla del hijo del malo, se refiere claramente en la Biblia a cristianos. Y aquí también dice que el campo es el mundo, dicen, pues entonces en el mundo hay dos clases de personas, cristianos y no cristianos. Pero así como está subrayado la palabra el mundo, y más negrita, abajo también dice que recogerán de su reino. O sea que está refiriéndose a su reino en este mundo. Y su reino en este mundo es la iglesia. Entonces ahí no hay cómo, hay más por el paralelo que hace de las dos parábolas, no tiene cómo tomar una interpretación diferente. Entonces la interpretación es clara. Ahí va a dividir los cristianos en dos clases, unos se van a salvar y los otros no. Y dice que los que no se salvan, los hijos del malo, aquí dice que son los que sirven de tropiezo y los que hacen anomia. Ahora, la anomia, ya hemos visto en otros lados, era una palabra que se usaba en esa época para los del pueblo de Dios. Era un pecado de los del pueblo de Dios, no para los de afuera, que no querían someterse a la voluntad de Dios, sino querían aprovecharse de Dios para beneficio propio. Y entonces ya no buscaban los mandatos de Dios, sino las promesas de Dios. Ya no buscaban las exigencias de Dios, sino las bendiciones y los milagros. Y están buscando de Dios todo el tiempo algo que les dé para ellos. El centro de su relación con Dios es ellos, pero tienen una relación con Dios. O sea que se refiere a los que ya conocen a Cristo, pero que se acercan a Cristo con un interés para sí mismos.
Y lo mismo dice que ellos sirven de tropiezo. El de afuera puede ser homosexual y abortista y lo que quiera, y para uno no es tropiezo porque los cristianos sabemos que eso es algo abominable. No vamos a dejarnos arrastrar de eso tan fácil. Pero si es alguien de adentro, si es un propio ministro que vive una vida dedicada a este mundo y a buscar a Dios para que le dé cosas, y, y su doctrina va apuntando a que ustedes tranquilos, que ya están bien con un evangelio light, entonces obviamente esa persona sí sirve de tropiezo. Si es un hermano en la fe, especialmente si tiene algún cargo, un liderazgo, una importancia, y va a conducir equivocadamente a un evangelio suavecito que no es el de la Biblia. Veamos un resumen. Hoy, en el fin del siglo. En ambas parábolas habla del fin del siglo. La red, trigo y cizaña. Los convertidos a la predicación del evangelio dentro de la red. Entonces vimos que los que caen en la red son los que se convierten. Los miembros de la iglesia, su reino en este mundo. Entonces dijimos que era dentro de la iglesia, o sea, dentro de los cristianos, del cristianismo, van a haber dos clases de personas. Los malos, los justos. Hay malos más que todo significa es como un fruto dañado, un fruto malo, por ejemplo, que no sirve para nada. No es que sea la maldad moral, sino la maldad, porque hay dos palabras para maldad. No sirve, no dieron la talla. Y los otros los justos, los que sí caminaron en justicia. Los hijos del reino, los justos. Aquí voy a llamarlos los justos a los hijos del reino. Los hijos del malo, tropiezo y anomia. Echados en el horno de fuego, lloro y crujir de dientes. Entonces Jesús lo dice de forma categórica. Usted puede ser un cristiano que haya llegado al Evangelio, pero si no sirvió, va a ser echado en el horno de fuego, donde será el lloro y crujir de dientes. Y lo mismo abajo, usted puede estar perteneciendo a la iglesia, puede ser cristiano, pero si usted hace anomia, vive todo el tiempo enfocado en que Dios se centre en sus propios intereses, en los propios de uno y no en los de Él, ni no yo centrarme en su voluntad, también serán echados en el horno de fuego, lloro y crujir de dientes. Pero ¿qué dice de los justos arriba y abajo? Resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Entonces, las parábolas no dejan lugar a duda de que eso es lo que está hablando él. Y si uno va estudiando todas las demás parábolas, va a encontrar lo mismo. Siempre es el mismo sentido, con excepción de 3, 4 parábolas que hablan ya de la conversión de los no cristianos a ser cristianos. Pero las demás parábolas, que son más de 70, están siempre hablando a los que ya son cristianos, cómo es que son las cosas con él. Y les decía en su doctrina, el sembrador salió a sembrar su semilla. 1. Y mientras sembraba, una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. 2. Parte cayó en pedregales, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, y como no tenía raíz, se secó. 3. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. 4. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto. Bueno, esta es la parábola principal con la que él empieza, pero ya teniendo ese concepto básico por dónde es que él arranca a explicar las parábolas, porque dice que claramente hablaba por parábolas a la gente que lo seguía, pero a los discípulos sí les explicaban con detalle todos los misterios del reino de los cielos. O sea, está hablándole a los seguidores, a los cristianos, no está hablando a los de afuera. Y pone 4 clases de personas que reciben esa semilla. Unos que se salió del campo, cayó junto al camino, y las aves vienen y se lo comen. Los otros caen, cuando riegan las semillas, caen en pedregales y no tienen raíz y se seca muy pronto, por no tener profundidad de tierra. Y la que cae entre espinos,
Los espinos crecen, o sea, la maleza, llamémoslo así, y las ahogan y no dan fruto. Pero la última cae en buena tierra y esa sí da fruto. ¿Cómo explica Jesús esto entonces? La semilla es la palabra del reino. O sea, esto que está enseñando Jesús en todo el Evangelio, esa es la palabra del reino. No es simplemente una cosita y chiquita de que ustedes crean y ya tienen vida eterna, porque él, una vez que dijo esa frase, también dijo un montón de cosas más sobre los requisitos. No era tan automático. 1. Los cristianos que no entienden en qué consiste el Evangelio. Los de junto al camino son los que oyen la palabra del reino y no la entienden, y viene el maligno y arrebata la palabra que se sembró en sus corazones. Algunos creen que esto se refiere a los no cristianos, pero aquí dice es que son cristianos, pero que oyen y no entienden, porque es la misma división que había hecho en la parábola de la red y el trigo y la cizaña. Se quedan sin entender ellos, y eso es la mayoría de cristianos. Creen que porque han tomado cursos y libros entienden el Evangelio. Y no entienden lo que quiso decir Jesús porque no se están permaneciendo en la palabra. Y creen que entienden lo que es la palabra del reino y no entienden nada. Y entonces vienen las aves, que es en este caso el maligno, lo llama, es una parábola a las aves, y arrebata la palabra que se sembró en sus corazones. Ya estaba en sus corazones. Los versículos de la Biblia, todo esto que explican del reino, ya no lo cogieron. Y eso lo he visto en mucha gente cuando están tan adoctrinados y tan escuchando una y otra vez esas doctrinas de hoy en día de la prosperidad, de las bendiciones, 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 y de un Dios todo suave, todo amor, 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 toda bondad, misericordia, pero no de santidad, de justicia, de exigencia, de los mandatos de Dios, que cuando uno les explica esto dicen es que no entiendo lo que usted me dice, es que no lo entiendo. Y no porque no puedan entenderlo en su cabeza, sino porque en su corazón no pueden percibir un evangelio tan radicalmente diferente al que han repetido una y otra vez hoy en día. Y esto les pasó a los judíos de su época. Les habían dicho tantas veces que el Mesías venía era a reinar y a traer paz y a traer el templo, que ese es el Mesías y punto, no hay más. Y como él no vino a reinar ni a traer la paz inmediatamente, sino que dijo que venía a morir, no, eso no es, y lo rechazaron, porque no podían aceptar que la Biblia sí es clara en todas partes que el Mesías tenía que venir a morir. Pero como a ellos les habían repetido una y otra vez que el Mesías tenía que venir a traer aquí bendición sobre Israel, ellos esperaban era que Israel se volviera la nación más poderosa, ya, y no que antes de eso tenían que morir y que los propios judíos tenían que matarlo. Es lo mismo aquí. Como estaba escrito en toda la palabra, ¿no? O sea, pero que no podían verlo a pesar de todo eso. Claro, habían cientos de profecías hablando de la primera venida del Señor, diferenciándola de la segunda venida. Pero ellos no veían, porque así les enseñaron. Y así es hoy. No pueden ver porque tanto les han dicho una y otra vez, por el lado protestante de la seguridad de salvación y por el lado actual de los evangélicos, los evangélicos de hoy que ya no son evangélicos, que todo es bendición, bendición aquí en la tierra, y que Dios es todo amor, y que Él no juzga, Él no critica, Él no condena a nadie, que Él solamente quiere recibirlos y bendecirlos, que no pueden ver que la vida dice otra cosa muy diferente. Y eso les pasa, son tan adoctrinados que, digamos, yo estuve 24 años en la doctrina protestante y muy estudioso de toda la teología, hasta que Dios me sacó de ahí leyendo la palabra. Pero fue una batalla bien dura, porque uno leía la Biblia y después yo he leído comentarios de mucha gente y es lo mismo, leen la Biblia y cuando encuentran un versículo que demuestra que no, todavía no están salvos, siguen rapidito derecho por encima, no lo ven, no pueden verlo. O hicieron lo de Calvino, que Calvino no lo pasaba por alto, le buscaba la manera de torcerlo y tergiversarlo para que de todas formas dijera algo que les confirmara la salvación. Digamos, la carta a los hebreos está todo el tiempo diciéndole a los hermanos que todavía lo que viene por delante de juicio es duro para ellos. Y lo que hizo Calvino no es que eso se refiere a unos que no eran cristianos, sino eran cuasi cristianos. Habían recibido una pseudogracia, Dios los había engañado dándoles una cosa que parecía gracia, pero no era la gracia. Yo no pude probar por hebreos que se refiere claramente a personas que ya han nacido de nuevo, que ya son cristianos. Pero él tenía que darle vueltas para que entonces esas palabras de condenación tan fuertes, que son muy duras en hebreos, las pudiera suavizar, que no son para uno. Entonces, como no son para uno, uno esquiva, le resbala la palabra y no puede ver.
la verdad, porque está tan metido que eso ya es imposible que puedan escuchar. 2. Los cristianos que no toman su cruz. Los que fueron sembrados en pedregales son los que reciben la palabra con gozo y creen por algún tiempo, pero no echan raíces. Y cuando llega el tiempo de la prueba y surge la aflicción y la tribulación por causa de la palabra, tropieza. Bueno, ahí están estos otros que dice claramente que recibieron la palabra con gozo y creyeron, pero no echan raíces. Recordemos que el Salmo 1 dice que el que echa raíces es el que medita de día y de noche en su palabra. Es estar metido en la palabra directamente, para que Dios le hable a uno y profundice en el corazón y me capacite para enfrentar la prueba cuando llegue la prueba, y me capacite para obedecer y vivir la vida que Él quiere. Entonces llega a esta parte y tropieza. Esto no, ese cristianismo yo no lo quiero, no, así sí no. Y eso yo he escuchado gente que ha sido pastores que decían, no, cuando escuchan el evangelio que es, si ese es el Dios, yo dejo de creer en ese Dios. Yo creo es un Dios que me prospera, que me bendice, que me multiplica. Ese es el Dios que yo creo, a pesar de que ven que la Biblia es otra. Como me decía un pastor algún día que yo le presenté carta por carta al Nuevo Testamento, mostrándole que la doctrina de prosperidad era falsa, que no hay por dónde se pueda escapar para creer que es que Dios quiere darles plata a los cristianos. Y apenas terminó, él se paró y dijo, tiene toda la razón, ese es el Dios del Nuevo Testamento. Dejó un poquito de silencio y dijo, pero yo creo en un Dios de prosperidad. Y Dios me dijo, ese tipo es un pagano, ese no es cristiano, porque está creyendo en un Dios distinto. Acaba de reconocer que ese es el Dios del Nuevo Testamento, el que estamos presentando aquí. Pero enseguida dijo, no, pero yo creo en otro Dios, yo creo en una manera distinta. Entonces eso no se llama cristianismo, se llama idolatría, paganismo. Y ellos no han podido darse cuenta que el que les ofreció los reinos de la tierra y las riquezas y todas las glorias de ellos fue el diablo, no Dios. Eso no es lo que Él nos ofrece, es la cruz. Y el que no quiere la cruz no se salva. 3. Los cristianos que no se niegan a sí mismos. Los que fueron sembrados entre espinos son los que oyen la palabra, pero yéndose los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas entran y ahogan la palabra y no da fruto. Entonces los sembrados entre espinos dice que oyen la palabra pero yéndose. O sea, hay dos momentos en la vida del cristiano. Uno cuando está metido en la palabra y otra cuando se va a vivir la vida normal. Entonces cuando la palabra no es suficientemente estudiándola, meditándolo todos los días, hace que cuando yo me vaya, ya para la vida diaria eso no aplica. Eso es para el momento religioso. Me decía, yo ya estuve en la iglesia, ya no me hable más porque ya cumplí. Ya fui el domingo, entonces ya no quiero más. Yo quiero mi vida es vivirla yo, como quiero. Entonces se dejan arrastrar por todo lo que este mundo se exige, por las riquezas. En nosotros evangelios añaden placeres y deleites de toda clase de placeres. Y se dejan engañar por esas riquezas, que es lo que está pasando con la doctrina de hoy. Ya no quieren negarse a sí mismos, ya quieren ir detrás de los ricos de aquí, de metérselo de acá, y eso va a ahogar la palabra. O sea, tenía un poco, pero no tiene vida, no logra tener vida, no puede aplicar a todo. Y lo que dice el Salmo 1 es eso, que bienaventurado es el que no anda en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, ni en consejo de impíos. O sea, toda mi manera de pensar, toda mi manera de entender la vida, de percibir la vida, toda mi manera de actuar, tiene que estar totalmente influida por la palabra de Dios, es dirigida por la palabra de Dios. La Biblia tiene respuesta para todo. Y si yo apenas es un ratico, pero para la vida sigo muchísimas cosas a mi manera, a mis intereses, esa persona no se va a salvar. No va a producir fruto. 4. Los cristianos del remanente, los que sí producen fruto. Y los que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra y la reciben con corazón bueno y recto, y la entienden y la retienen y dan fruto. La palabra remanente es un término que se usaba desde el Antiguo Testamento cuando decía, sí, todos ustedes Israel son el pueblo de Dios, pero no todos van a ser salvos, solamente un remanente. Como pasó en el desierto, que salieron como 4 millones de personas y solo 2 de los que salieron entraron.
Los demás murieron por el camino porque no fueron hallados dignos a los ojos de Dios. Y a través de todas las generaciones, Dios hacía lo mismo. A todos los de Israel les daba la oportunidad, pero solamente los que sí lograban vencer, los demás los llamaba impíos. Y en el cristianismo es la misma cosa. No son todos. Están ahí todos y a todos les da la oportunidad, a todos tienen el Espíritu Santo, a todos les dio la palabra y tienen la oportunidad de que se metan con ella y aprendan y permanezcan en la palabra como discípulos y entonces puedan dar fruto, puedan ser libres de pecado. Pero solamente un remanente lo va a hacer, porque tiene su corazón bueno y recto. O sea que recibe la palabra como es, aunque le cueste trabajo, aunque le parezca dura. Es la palabra, es lo que Dios dijo, y lo que Dios dijo vale más que todas las opiniones humanas, que es que a mí no me parece, que es que no puede ser que Dios sea así. No, eso no importa, eso hay que echarlo a la basura. Toda opinión propia, todo pensamiento propio hay que echarlo a la basura. Por allá en Isaías 55 dice lo mismo. Dice que mis pensamientos son más altos que los pensamientos de ustedes, como el cielo sobre la tierra. Y mis caminos son más altos que los caminos de ustedes, como el cielo sobre la tierra. Y lo único que tiene es que arrepentirse de sus caminos y arrepentirse de sus pensamientos y opiniones y volver a los de Él, porque es que los dijo Dios, el creador de todo. Él sabe lo que hace y sabe lo que dice. Entonces es recibirlo con corazón bueno y entonces sí lo permite el Señor que lo entiendan. Y que retengan eso todo el tiempo, no que por un ratico lo escuchen, pero cuando salgan vuelve a hacer otra cosa y dan fruto. O sea que otra vez en esta parábola del sembrador dice que no todos los cristianos van a salvarse, porque claramente dice la Biblia que el que no da fruto será cortado y echado en el fuego. Eso lo dijo Jesús de forma muy clara en varios lados. No entienden, no toman su cruz, no se niegan a sí mismos, producen fruto. Ahí están las 4 clases de corazones de esos cristianos. Cristianos que no perciben, no entienden lo que significó la doctrina correcta. Cristianos que cuando llega la cruz no lo quieren seguir al Señor, pero que sus vidas sigan ricas, que no se nieguen a sí mismos, que quieren es pasarla sabroso también. Recordemos que tomar la cruz y negarse a sí mismo son los 2 aspectos de la vida cristiana. Tomar la cruz es los aspectos duros de la vida, y más que el cristiano está prometido que tiene más duros que los del mundo, y negarse a sí mismo son los aspectos ricos de la vida, las riquezas, los placeres, toda esa cosa que yo voy detrás de eso. Y si yo no renuncio a irme detrás de lo rico y a dejar de rechazar lo que no es tan rico, sino que acepto lo que Dios permite en mi vida y permanezco y camino y produzco fruto, yo no me salvo. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Aquí hay 2 parábolas que son indudablemente paralelas también, como las 2 primeras que vimos, la red y el trigo y la cizaña. Esta del tesoro escondido y la siguiente. Por otro lado, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, el cual, habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y aparentemente son la misma cosa. No dice nada nuevo, que encontró eso, que era valiosísimo, la perla preciosa, el tesoro escondido, y va y vende todo lo que tiene para comprarlo. Pero no son iguales, ¿no? El tesoro escondido claramente es el reino de los cielos, como dice la Biblia. No hagan tesoros aquí, o dice el mismo Jesús, tesoros allá. Entonces, cuando él descubre lo que vale ese tesoro allá, que si yo aquí ahorro alguna plata, tengo algún tesoro, me puede servir para este pedazo de vida. Pero si lo tengo allá en el cielo, me servirá por los siglos de los siglos. Entonces dice, no hagan aquí tesoros, que aquí eso se acaba, se corrompe, se lo roban, por todos lados va a salir perdiendo, mientras que allá es permanente. Y el tesoro es en el cielo. Entonces el que ve lo celestial. Entonces, ¿quiénes son los que se salvan? Aquí en esta parábola está diciendo claramente, aquellos que cuando ven ese tesoro, cuando lo descubren, venden lo que sea, todo. Ese es el precio que hay que pagar para salvarnos, todo. El que quiere conservar algo dice, sí, el cielo un poquito, como el joven rico. Yo quiero el cielo, pero todo, no, eso sí no lo quiero dar. Entonces dice claramente que no entran al reino de los cielos.
que difícilmente entran, más fácil entra un camello por el ojo de una aguja que un tipo que conserva sus bienes. Y la segunda palabra de la perla, la palabra perla se usa en el Antiguo Testamento para la virtud, para la santidad. A veces lo traducen piedras preciosas, a veces otras cosas, pero esa palabra mirándola en el original es claramente eso. Cuando habla de la mujer virtuosa, que es más que todas las perlas, que ahí traducen mal, dice que la perla preciosa entonces es el carácter de Cristo forjado en mí, que son las dos cosas que Él ofrece. Él ofrece la eternidad allá y aquí, un caminar de vida con un corazón como el de Cristo. Son las dos cosas que Él espera de un cristiano verdadero. Y que cuando yo vea todo lo que Él puede forjar en mí y cambiarme y transformarme y ser como Él, yo vendo todo lo que tengo, esa es la persona que se va a salvar. Yo les había contado una parábola que alguien contaba, ¿no? Que una persona llegó y vio una perla hermosísima que valía todo y dijo, ¿cuánto vale? Yo la quiero comprar. Dijo, pues, ¿cuánto tiene? Dijo, pues aquí tengo 500,000 pesos en el bolsillo. Dijo, listo, la perla le vale 500,000 pesos. Dijo, bueno, entonces yo la compro. Yo pensé que tenía que ir al banco a sacar mis 20 millones de pesos que tenía guardados para alcanzar a comprarla. Dijo, un momentico, usted tiene 20 millones en el banco, entonces la perla le vale que los 500,000 del bolsillo más los 20 millones del banco. Dijo, uy, pero es que, bueno, está bien, los pago, porque yo no creí que de pronto hasta me tocaba vender la casa. Dijo, un momentico, ¿tiene casa? Entonces la perla le vale la casa, los 20 millones del banco y los 500,000 pesos del bolsillo. Dijo, pero espere un momento, porque entonces ¿dónde dejo mi familia? Un momentico, ¿tiene familia? Entonces la perla le vale la familia, la casa, los millones y lo del bolsillo. Y finalmente dijo, no, pero ¿yo qué voy a hacer solo? Dice, un momentico, ¿qué hago con mi vida? Dijo, ¿también tiene una vida? La perla le vale y sigue con el resto. Todo. Lo que Él espera es que entendamos que lo que Él nos está ofreciendo es tan grande que lo vale todo. Y que el que no dé todo no se salva. Entonces, así como Jesús dio todo por mí, Él está exigiendo claramente que yo tengo que dar todo. Por el que da menos que todo, Él no consigue el tesoro y no consigue la perla. Y Dios quiera que esto al fin nos ayude como a ser más conscientes de esa realidad, a abrir nuestros ojos y nuestro corazón, porque es que todavía hay tanto engaño de creer que es suficiente con las migajas que le damos al Señor, con lo poquito ahí, lo mediocre, lo menos que se pueda dar, y no que es todo, todo, y de otra manera si no lo damos no nos salvamos, porque así es que lo dice, no nos vamos a salvar, no vamos a entrar al reino de los cielos, y no sigamos con ese engaño de creer que sí vamos a hacerlo aunque no estemos dándolo todo, absolutamente todo, como esa parábola que acabaste de contarnos. Y no les gusta a los cristianos que les digan eso. Quieren un evangelio light, un evangelio suavecito, sin problema. Pero Jesús no enseñó eso. Aquí está claro que dice que el precio es todo. Lo celestial, lo espiritual. Entonces vimos que la diferencia entre las dos es que la primera es que el que logra descubrir lo celestial, el regalo que nos está ofreciendo celestial y que está allí, pero que está escondido, no se ve, que allá en el cielo vamos a vivir por los siglos de los siglos y como reyes. Entonces, eso es lo que nos ofrece, pero el precio es todo. Y también nos ofrece lo espiritual, que al fin dejamos la esclavitud del pecado y podemos vivir una vida de santidad, una vida de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, una vida de generosidad, de humildad, etc. El carácter de Cristo forjado en nosotros. El que no ve eso y el que no está dispuesto a pagarlo todo, él no se salva. Miremos estas dos parábolas también paralelas, las pone también Jesús juntas, respecto a los que no dan el precio completo. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que, habiéndolo tomado un hombre, lo sembró en su campo, el cual a la verdad es más pequeño que todas las semillas, pero si creciera hasta ser mayor que las hortalizas y llegara a hacerse árbol, entonces las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. La mayoría de cristianos son tan superficiales con la Biblia
piensan que cuando Jesús dice el reino de los cielos es semejante a esto, está hablando de lo hermoso que va a ser en la iglesia que él va a dejar montada. Entonces va a coger como la levadura y ¡frum! Va a llenarlo todo, como el grano de mostaza que se vuelve gigantesco de árbol. Pero no, ya vimos en las parábolas anteriores que cuando él dice el reino de los cielos es como una red, él no está diciendo para nada algo bonito del reino, sino que el reino de los cielos va a filtrar unos cristianos pocos que van a salvarse y los muchos que entran por la puerta ancha que no se salvan. Lo mismo la parábola del trigo y la cizaña, los que no dan la talla. Lo mismo la parábola del sembrador. Entonces, la palabra, cuando él dice el reino de los cielos es semejante, no está diciendo necesariamente algo positivo del reino de los cielos, no, está diciendo bien realista, bien aterrizado. Dice, así, lamentablemente así es el reino de los cielos. No todos van a pasar, no todos van a ser capaces. Aquí entonces, dejemos de pensar que cuando habla de esto se está hablando de algo positivo necesariamente. Hay que estudiarlo en la Biblia. Esto es la semilla de mostaza y que se convierte en árbol. Primero, la semilla de mostaza no es un árbol cuando crece. Es un arbusto que crece más o menos a la altura de una persona, un poquito más, un poquito menos, pero ese es el tamaño de ese. Nunca se dice, y si creciera hasta ser mayor que las hortalizas y llegar a hacerse árbol, entonces las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Entonces, cuando uno mira esta parábola, dice, bueno, ¿cómo hago para interpretarla? Pues en primer lugar, esta parábola ya existía en el libro de Daniel, cuando Nabucodonosor tiene un sueño en que ve un árbol gigantesco en el que todas las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Y que Daniel le dice, ese es usted, que se llegó a crecer tanto su reino y su potencia, y que se creyó la gran cosa, y no entiende que es Dios el que le dio esto. Y enseguida dice, y va a ser cortado. Y le dice a Nabucodonosor que haga, que cambie su corazón, su actitud de soberbia y de endurecimiento, y que aplasta al que sea, que no le importa a nadie. A ver si de pronto con eso no viene el juicio de Dios sobre él. Y pasó un añito que ahí como calmado ya se le olvidó a él ese sueño, cuando de pronto llega y mira toda la ciudad, que fue una de las grandes maravillas del mundo antiguo, la ciudad de Babilonia, y dice, esta es la gran Babilonia que yo me construí, para mi gloria. Y enseguida es cuando dicen, le llegó su juicio, lo cortan y queda loco durante 7 años y medio. Tienen que atarlo con cadenas y comía pasto y de todo eso, hasta que al fin reconoce la gloria de Dios. Entonces, el hecho de que se convierta en árbol no es algo positivo, es más bien está diciendo cuidado, ese peligro de volverse la mayor de las hortalizas, se vuelve una iglesia gigantesca y que ya pueda decir yo soy la gran Babilonia que yo me construí, esta es. Y si uno mira después en el Apocalipsis, vuelve a decir lo mismo. Dice, ha caído la gran Babilonia. Vuelve a llamarla, la pone el mismo nombre de aposta. La gran Babilonia se ha hecho habitación de demonios y albergue de todo espíritu inmundo y guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces, aquí está diciendo la misma parábola. Las aves inmundas simbolizan al diablo, a los demonios. Igual que aquí en la parábola del sembrador que acababa de decir Jesús, que las aves del cielo era Satanás, el maligno. Entonces está diciendo que otra cosa, está hablando de un peligro de la iglesia. ¿Cuál es ese peligro? ¿Qué consiste el grano de mostaza? Jesús utiliza lo del grano de mostaza en varios lados, en sus parábolas. La que se ve claro a qué se refiere con el grano de mostaza, aunque son varias, también dicen lo mismo, es a la fe que se usa para hacer milagros. Él la llama así, esa es la fe chiquitica, la del grano de mostaza. Se ve cuando, por ejemplo, los 70 son enviados por Jesús y regresan contando testimonios, viendo que habían hecho más milagros que lo que los 12 habían hecho cuando fueron enviados medio año antes. Y a los 12 les da celos. Y enseguida le dicen a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Una frase que mucha gente repite hoy en día, aumentanos la fe. La fe no se aumenta así automáticamente, sino permaneciendo en la palabra, porque la fe viene por el oír a Dios enseñándome la palabra. Y ellos le dicen, aumentan la fe. ¿Y qué le contestó Jesús? La gente dice, no, pues se supone que dijo que sí. No, él dijo que no. Es lo contrario. Él les contesta con una parábola, y cuando el Señor habla por parábolas a una persona, es porque esa persona no está dando la talla. O sea, ellos tenían el corazón equivocado. Les pone la parábola, les dice, es como un siervo que está todo el día trabajando en el campo,
y cuidando el ganado, y llega la noche y el amo no le dice, venga, siéntese y yo le doy la comida, sino dice, prepáreme la comida y yo como y luego sí usted coma. Entonces está diciéndoles con esa parábola que, ¿para qué quieren fe? ¿Para qué quieren aumentar la fe? ¿Para servirse de Dios o para servir a Dios? Entonces la fe que se usa para servirse de Dios es la fe grano de mostaza, porque ahí mismo pone el ejemplo de la parábola de la grano de mostaza. Dice usted con la fe del grano de mostaza, que es la más pequeñita, con esa puede coger una montaña o un árbol y darle la orden y salir de un sitio y pasarse al mar. Para eso puede ser el milagro más grandioso del mundo. Y eso es una fe chiquitica, porque es una fe para que Dios me bendiga a mí, me dé milagros, me dé maravillas, y yo quedo exaltado. Siempre la gente que centra el ministerio en sus milagros, en su unción, termina lo que dice aquí, se convierte en un árbol gigante. Todo ministerio que es centrado en el eje, que su eje son los milagros, se convierte en una iglesia, mega iglesia, como le llaman hoy en día, pero llena de demonios. Jesús siempre con sus palabras lo que hacía era que sacaba corriendo la gente y quedaban más poquitos, manada pequeña. Él prefería que quedaran poquitos los que sí eran, porque la gente que lo seguía por los milagros, él los espantaba. Después, él se quedaba era con los que se permanecían en la palabra. Entonces, el grano de mostaza siempre ha sido símbolo de una fe con la que yo puedo hacer milagros. Pero la fe que salva es otra. Digamos, en Corintios 12, cuando habla de los dones del Espíritu, que son sanidades, hablar en lenguas, profetizar, fe. Ahí menciona la fe como una de esas. Y en los frutos del Espíritu dice amor, gozo, paz, paciencia, fe. O sea, una cosa es la fe como fruto y otra la fe como don. Y la Biblia dice que la fe como don es una medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, si Él la repartió, no tengo de qué gloriarme. Esto no puede jactarse de nada. La repartió para el servicio de los demás, punto. Entonces, un tipo, porque haga mucha unción, no es más espiritual que el que no la tenga. Por eso Jesús dice que la gente que dice es que hicimos milagros, echamos demonios, sanidades y maravillas. Entonces, por eso estamos bien contigo. Y Dios dice, para afuera, apártense de mí. O sea, el milagro en sí no garantiza nada. Alguien me decía, es que usted no cree en los milagros. Entonces yo les contestaba, no, yo creo en los milagros, pero no creo en los milagros. Creo en el sentido que creo que existen, claro, y los he visto. Creo en los dones del Espíritu Santo, claro que creo. He visto los dones del Espíritu Santo, yo mismo los tengo. Pero no creo en los dones del Espíritu Santo y no creo en los milagros. ¿En qué sentido? En el que un milagro no significa que esa persona es más espiritual que el que no lo haga. Una persona profetiza no significa que es más espiritual y camina mejor con Dios que el que no profetiza. Una persona echa demonios y eso no significa que es más espiritual que el que no los echa. Eso en el sentido que no creo. Entonces a mí no me descresta escuchar que esta persona dijo que iba a caer un trueno y cayó el trueno y cayó Satanás y mire lo que pasó. Entonces, esa persona que tenaz que es, y quedan mirando a la persona. Eso no me descresta, no me deja deslumbrado. Esa persona no significa que tenga más. Déjeme ver su corazón, déjeme ver su caminar, si Dios me permite verlo, y podré saber por el fruto, conocer a la persona por el fruto, y saber si realmente está o no está. Sansón tuvo un don impresionante, que podía coger lazos que lo amarraban, un montón de lazos, y quedaban como un hilo cuando le ponen candela. Que pudo tumbar un edificio entero, moviendo las dos bases que tenían de sustento. Y era un hombre carnal, un hombre que nunca pensó en Dios, nunca buscó la gloria de Dios, sino la propia, no le interesó sino vivir borracho y con viejas por un lado y por otro, y nunca se preocupó por salvar a su pueblo, que para eso era el don, para liberar a su pueblo de los filisteos. No, él lo hizo por pelear de niño chiquito, de rabieta, le daba pataletas y ya. Nunca caminó, entonces el don no significa nada. Es un regalo que Dios dio, mientras que el fruto es un proceso que se da solamente para aquel que camina y camina con Él, obedeciéndolo en todo, permaneciendo en su palabra, entonces se va generando el fruto. Y si uno mira lo que la Biblia habla de la fe que salva, no la fe inicial de conversión, que la tienen ambos, los que tengan los dones o no los tengan, o tengan los frutos, sino la fe siguiente es una fe que paga un precio. Es una fe que obedece, como la de Noé, aunque no tiene sentido lo que le estaba diciendo y de todos modos obedeció. O la de Abraham, que se fue de la tierra sin saber ni para dónde iba, pero le creyó. Es una fe que se rinde ante él. Esa es la fe que él está buscando.
la fe de los profetas, que dice que ellos podrían haber recibido un milagro y no aceptaron. Y por eso vivieron en aflicción, en pobreza, en perseguidos, sin una casa, sin ropa, sin nada. Siempre así. Y esos son los hombres más especiales de la Biblia. Dice que ellos tienen el premio más grande en los cielos. Los sobresalientes en la fe verdadera. Y termina diciendo que a nosotros nos llamó para tener esa misma clase de fe que los profetas nos dejaron como huella. Que después lo veremos en Hebreos como la traducción correcta está diciendo que hubo dos personajes en el Antiguo Testamento, unos que por fe vieron milagros y maravillas, vencieron en guerras, consiguieron promesas, pero hubo otros que fue todo lo contrario, los profetas. Y dice, y esta última es la que les toca a ustedes, a los del nuevo pacto. Eso entonces en cuanto a la primera parábola, la del grano de mostaza, está diciendo, cuidado, si usted se cree que el eje del Nuevo Testamento, del ministerio que usted haga, es el milagro, se le va a crecer mucho, pero va a terminar lleno de demonios. Y lo mismo la segunda, la levadura. Todos lo creen que es algo bonito, que entra ya y se llena todo. No, la levadura nunca en la Biblia fue presentada como una cosa positiva. En el Antiguo Testamento se dice que nunca debe presentar ofrendas a Dios con levadura, y que si alguien presenta una ofrenda de pan con levadura, es rechazado por Dios, es abominable. Entonces la levadura es algo que no le agrada a Dios. Cuando viene Jesús mismo, ¿qué dice él? Que la levadura es la hipocresía de los fariseos. Y luego dice que la levadura es la doctrina de los fariseos. Y es que era lo mismo. La palabra hipocresía no significaba necesariamente lo que hoy en día llamamos hipocresía, que alguien muestra una fachada por fuera, pero por dentro es otra cosa. Sí incluía eso, pero era mucho más allá que eso. Era cuando alguien creía que eso de afuera valía, tenía valor, y ignoraba lo de adentro. O sea, lo hacía aparentemente conscientemente convencido de que eso era así. Por eso se llama la doctrina de los fariseos. Ellos eran celosos. Dice que cuando ellos se cosechaban, por ejemplo, la misma mostaza o cualquier semilla, por pequeñita que fuera, regaban las semillas y contaban pepa por pepa para asegurarse que el 10% exacto fuera dado a Dios, ni una pepa de más, ni una de menos. Y eran celosos y se consideraban hombres más justos porque hacían eso, porque guardaban el sábado. No, eso porque no comían cerdo y estas cosas, porque hacían tantas cosas religiosas. Eso es levadura, lo externo. Pero Jesús decía, ustedes han dejado lo más importante, que es la fe, el amor, la justicia, lo que hay por dentro. Pablo también cuando está hablando de la ley, que la ley ya pasó y que que la ley nos esclavizaba y que ahora somos libres y que no volvamos a la esclavitud de la ley, o si no caeremos de la gracia y perderemos todo el provecho que teníamos de Cristo y no seguiremos con él. Cuando está diciendo esa cosa dice, es que un poco de levadura leuda toda la masa, igual que estaba diciendo acá. Entonces él llama a la ley la levadura, porque la ley solo me enseñaba cosas externas, cumplir un montón de cosas rituales, en el caso de hoy en día, ir al templo, dar el diezmo, ser fiel al pastor, participar en todas las actividades que se hagan, escuchar canciones, escuchar predicaciones y tomar cursos, todo ese tipo de cosas externas. Dice, eso es levadura. También levadura lo presenta en el apóstol Pablo en otro pasaje más en Corintios, cuando dice que en la iglesia hay un tipo que está viviendo con la esposa del papá y que ellos se sienten tan buenos que no juzgo. Yo no juzgo a nadie. Nosotros nos sentimos llenos de amor, entonces no lo criticamos. Dios es tan bueno que eso no le va a decir nada. Y si ustedes están envanecidos en ese cuento del amor, están jactándose, y eso es levadura, dice. Y dice, acuérdense que la fiesta de la Pascua, hablando simbólicamente, ya se celebró con la muerte de Cristo, la muerte del Cordero. Pero al día siguiente de la fiesta de la Pascua empezaba la fiesta de los panes en levadura. Y Pablo dice, y esa es la historia del cristianismo y la historia de la vida cristiana de todos nosotros. Hoy en día ya celebramos la Pascua cuando creemos en la muerte de Cristo, y a partir de aquí nos toca caminar sin levadura de aquí a que lleguemos al del Señor. Y dice que esa jactancia, ese amor aparente, que se creen que de fachada, que no critican a nadie, porque lo de adentro eso es problema de cada cual y no lo juzgan, y yo tampoco, para que tampoco juzguen mi propio corazón. Entonces eso se llama levadura. Dice, ustedes deben juzgarlo y echarlo para afuera.
porque dicen, no, ni siquiera deben comer con uno que se llama hermano y es un fornicario, es un avaro, o sea, ambicioso, que quiere más, como los ministros de hoy en día. Con él ni deben ni comer. Es, bueno, y da otras cosas más, tramposo y no sé qué más. Deje con ellos para afuera. Usted no puede juzgar a los de afuera, dice ahí, pero sí juzga a los de adentro. Entonces, en los de afuera, sea en un esposo borrachín, mujeriego, adúltero, él se va para el infierno. Pero un esposo fiel, juicioso, responsable, buen esposo, buen papá, también se va para el infierno. Entonces dice, a los de afuera lo va a juzgar Dios y eso ninguno se salva. Pero los de adentro, sí es otra cosa. Entonces yo a los de afuera, cuando me pongo a criticar a los guerrilleros, a los mafiosos, a los violadores, a los abortistas, como que, uy, es el colmo lo malosos que son. Como si los que no lo fueran también no fueran igual de malosos, es que no entendía el Evangelio. El Evangelio dice, todos se van para el infierno. No hay ni un justo en la tierra. Y que como acabamos de ver en la parábola de la red, a los mismos cristianos Jesús los está llamando malos. O sea, que no sirven Hijos para del malo también. Entonces no a los de afuera. No a los de afuera. Entonces dice, a los que sí hay que juzgar, como se ven en las parábolas y se ven en el Nuevo Testamento, porque ya teniendo a Cristo, yo ya puedo o andar como un cristiano carnal o como un cristiano espiritual. Entonces sí hay una diferencia entre dos clases de cristianos. O un creyente o un discípulo en los evangelios, o un carnal y un espiritual en las cartas. Eso es lo que me impactaba ahorita cuando ya la parábola de la red. Al principio, cuando todos caemos, somos bichos, pero ya después tiene que definirse qué somos con nuestro caminar, nuestro andar, o justos, hijos del reino, o malos, hijos del enemigo. Así es. Entonces, en resumen, esas dos parábolas paralelas, ¿de qué están hablando? Lo sobrenatural. Que es lo que decíamos que era lo de la fe, grano de mostaza, enfocada en lo sobrenatural. Lo religioso. Y la levadura es enfocado en las actividades externas religiosas. Entonces dice, el que enfoca el cristianismo en lo sobrenatural está pifiado. Se va a llenar de demonios. Se va a crecer mucho, claro, eso que pasó con el mundo moderno, ¿no? Desde que empezaron el ministerio pentecostal y sobre todo la tendencia carismática a mitad del siglo XX, las iglesias se han vuelto gigantescas de aquellos que tienen unción, como la llaman, pero que se han vuelto llenas de demonios. Sus doctrinas son totalmente falsas. Y el otro énfasis es en la religión. Lo importante es que usted asista, que pertenezca, que hay que pertenecer a una iglesia. Usted no puede estar por fuera de aquí, no puede cambiarse, tiene que cumplir, traer el diezmo, todas estas cosas externas, es lo que exigen, porque no exigen más. No dejen de congregarse, como traducen mal ese versículo. Veamos pues un resumen de estas parábolas. Los cristianos malos, la cizaña, los cristianos justos, el trigo. 1. Los que no entienden la palabra del reino. Entonces, cuando no entienden de qué está hablando la Biblia, sino que creen que el Evangelio es otra cosa, están pifiados. Son cizaña. Los que reciben la palabra del reino con corazón bueno y recto. Entonces la reciben con su corazón dispuesto a dejarse enseñar y formar y no a ganarle a la Biblia dándole la vuelta a la cosa. A mí no me parece, yo creo que es así, a mí me han enseñado que es así, yo primero que le creo a como me enseñaron, y así no es. 2. Los que entienden y retienen la palabra del reino. Como fruto de eso, de recibirla con un corazón recto, la van a entender. Ahora sí van a percibir el todo de la palabra del reino y no los versiculitos sueltos y las doctrinas que le enseñan a uno en los libros, y la retienen para la vida diaria. ¿Qué más podríamos decir que son la cizaña? 3. Los que rehúsan su cruz. 2. Los que rehúsan su cruz. Ya vimos que los que rehusaban la cruz. 3. Los que viven para este mundo, afanes, codicias, placeres, riquezas. Está hablando de la parábola del sembrador, estas dos de arriba, ¿no? Todas las de arriba, las que hemos visto hasta el momento, que no quieren el padecimiento y quieren vivir para este mundo. Esos son la mayoría de cristianos, ¿no? Ellos no entienden, no quieren la cruz y quieren vivir para lo de acá. 4. Los que hacen anomia. Otro retrato de los cristianos de hoy, que todo el tiempo quieren es un Dios para que los beneficie a ellos, para ver qué reciben de Él, qué les sonsacan a Él.
Aun cuando dan sus diezmos es, bueno, ya le di, ahora devuélveme para acá. Ya di una ofrenda grande, ya sembré, ahora quiero cosechar. 5. Los que sirven de tropiezo. Y eso sí que he visto en muchos. Llegan los cristianos nuevos, felices porque conocieron al Señor, inmediatamente los otros cristianos y los ministros los llevan a estas tendencias de ahí para que estamos en la lista de ahí para arriba, los llevan a perdición. 3. Los que renuncian a todo por causa del Señor. Con la parábola del tesoro escondido y la perla preciosa. ¿Quiénes son los justos? Los que dan todo. 6. Los que enfocan el cristianismo en lo sobrenatural. Entonces, si creemos que el cristianismo está enfocado en lo sobrenatural, que porque Jesús hizo milagros, Jesús lo hizo, pero él dice que él decía a la gente, ni cuenten eso. Él no estaba que se enfocaran en eso. Él lo hizo para quedar la boca callada de todos los que lo atacaban, pero nunca para que edificáramos nuestra vida sobre lo sobrenatural, sino sobre su palabra. 7. Los que enfocan el cristianismo en la religiosidad. Y ya lo vimos en el Sermón del Monte, que no era lo externo, que era lo que la ley hacía y lo que el cristianismo actual hace, sino que es mi corazón, mi relación personal, secreta con Dios. ¿Y cómo es mi corazón con Dios? Mis actitudes, mis intenciones, mis motivos. Es un trato allá interior con Él. 4. Los que enfocan el cristianismo en lo celestial. Esa es la gran diferencia. Uno está buscando es aquí lo sobrenatural y lo religioso y ya. Y dice, no, es buscar lo eterno. Lo de aquí no. ¿Y qué más? Y eso dijimos ya en el tesoro escondido. 5. Los que enfocan el cristianismo en lo espiritual. O sea, en lo interior, otra vez, lo contrario de la religiosidad. 6. Los que producen el fruto. Finalmente, están allí los que producen el fruto. O sea, un cambio de vida. Acuérdense que la Biblia dice que fruto es dejar de hacer lo que había. Dice, produzcan fruto digno de arrepentimiento. Se arrepintió de un comportamiento, cambió. Produzcan fruto santificación. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, todas esas virtudes. Y termina diciendo, y contra tales cosas, como diciendo, esas no son todas, esos 8 o 9 frutos de ahí no son todos, hay muchos más cualidades, la misma generosidad, el desprendimiento de la plata, el no apegarse a lo terrenal, la humildad, etc. El tener un oído atento a Dios. Esos son pues el resumen de las parábolas. Serán echados al horno de fuego. Los de arriba dice claramente Jesús, echados al horno de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes. Imagínense la tristeza de todo este montonera de cristianos de hoy por hoy, el día que lleguen al juicio final y resulte que fueron de esos que están de ahí para atrás. Es que es un retrato actual del cristianismo de siempre, ¿no? De la inmensa mayoría. El lloro y el crujir de dientes cuando vean que perdieron la oportunidad, porque no quisieron entregarlo todo. Entrarán al reino de los cielos. Estos otros sí dice que entrarán al reino de los cielos y resplandecerán como el sol. Conclusión. Esta conclusión la tenía originalmente en todos los del profeta de juicio 7, o sea, todo lo de Jesús. A medida que se fuera viendo cada punto, repetirla, para que nos quedara sólido y firme la conclusión. Si este es el mensaje de Jesús, el que vimos en el Sermón del Monte, el que vimos entre la diferencia entre creyentes y discípulos, el que vimos en lo que realmente significa la vida de un ministro y la calificación, cómo yo puedo evaluar a un verdadero ministro o a un falso, y lo de ahorita, las parábolas, ya no hay por dónde escaparnos. Esa es la única conclusión. Miremosla. Pues si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira. Puntos suspensivos. Su entendimiento es corrupto, ha sido privado de la verdad y toma la piedad como fuente de ganancia. Por tanto, entonces, dice, si alguno enseña algo distinto a lo que Jesús dijo, no se está conformando a las sanas palabras de nuestro Jesucristo, está pifiado, está envanecido, no sabe nada, está delirando.
Su entendimiento ha sido corrompido ya, ha sido privado de la verdad. Quizá tuvo un poquito de la verdad un tiempo y ya se privó. Y para ellos la piedad es una fuente de ganancia personal. Y dice que es una doctrina que es conforme a la piedad. La palabra piedad, cuando uno la estudia con cuidado, es el mismo sermón del monte. Es en mi corazón. Es cómo es mi corazón, mis intereses, mis intenciones, mis deseos, todo lo de adentro. O sea que correspondiente a una cosa se tendrá la otra. Exacto. Si mi corazón es íntegro, tendré una doctrina correcta, que es conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. O si no, estaré pifiado. No estoy donde es. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el Señor? Uno, Mantengan en su memoria las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador dado por los apóstoles, porque éstas despiertan con exhortación un entendimiento limpio en ustedes. ¿cuánto lo necesitamos hoy por hoy? Que los cristianos de hoy en día no tienen un entendimiento limpio. Un revuelto de cosas conforme a lo que sea la predicación de moda, que es lo que están predicándose. Y necesitamos despertar ese entendimiento limpio como con exhortación. Y por eso dice, mantengan en su memoria, permanezcan allí en las palabras que han dicho por los profetas y el mandamiento del Señor y Salvador dado por los apóstoles. O sea, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Algunos dicen, no, es que los profetas ya son para afuera, para eso es para atrás. No, hay que leer y estudiar los profetas, como hicimos aquí cuando hablamos de profeta de juicio. Empezamos con los profetas y luego pasamos al Nuevo Testamento y nos dimos cuenta que el mensaje es el mismo, exhortación. Ese es el mismo mensaje. Están puestos para exhortarnos y en esa forma limpiar nuestro entendimiento y ahora sí entender, es que la cosa es por aquí. Eso es lo que Dios quiere. Este es el Evangelio verdadero. Esas pasadas palabras de nuestro Señor Jesucristo no podemos descuidarlas ni perderlas. Debemos tenerlas permanentemente en nosotros. 2. Contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esa fe que fue dada, como fue dada, cuando se explicó cómo era, en qué consistía la verdadera fe, que se explicó así en el primer siglo por medio de Jesucristo y a través de sus apóstoles, dice, contiendan ardientemente por esa. No permitan que suavicen y bueno, de ahí dejemos que cualquier cosa vale, que desde que esté leyendo la Biblia ahí están bien, desde que estén en la iglesia, no importa que ahí tengamos algunas diferencias, todos tenemos diferencias, todos tenemos errores, y eso no hay problema, dicen nunca. Debemos estar permaneciendo en su palabra para estar seguros de cuál es, para limpiar nuestro entendimiento y para contender ardientemente. Y la gente dice, no, de la Biblia no se debe contender. Pues aquí enseña lo contrario, ¿no? Que yo debo contender por esa fe. Y eso es prácticamente lo que hemos estado queriendo hacer en Profeta de Juicio. Y espero pues que el tiempo que demoramos en grabar en la mitad de camino nos tocó postergar un tiempo sin grabación por los daños de los computadores. Espero que haya servido para que repasemos eso, porque lo que han hecho algunos es eso, estudiar con cuidado la Biblia, digamos, si estudiamos Pedro, estudiar a Pedro una y otra vez y luego mirar lo que se compartió, a ver si realmente está ajustado a lo que dijo Pedro o no. Si se exageró una cosa, si le faltó la otra, si sobró, si distorsionó. Eso es lo que tenemos que aprender a mirar, ser nobles. Los nobles, dicen Hechos de los Apóstoles, eran personas que recibían esa palabra que el Señor enseñaba y que Pablo enseñaba y que luego escudriñaban las Escrituras para ver si esas cosas eran así. Y es lo que tenemos que hacer. Y entonces una vez que la veamos que son así, contendamos ardientemente por esa fe que una vez se nos reveló a los cristianos para comenzar el nuevo pacto.